Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia Contemporánea de Venezuela. En la clase del día de hoy vamos a dar continuación a nuestro tema, que es la conformación del proyecto nacional. Para nosotros poder comprender la conformación del proyecto nacional, tenemos que repasar, analizar, reflexionar qué es lo que produjo la crisis del orden colonial. Es decir, para nosotros comprender cómo se formó Venezuela como nación, es importante ver cuáles fueron las causas que generaron la independencia de Venezuela, ¿sí? Y la independencia de Venezuela no se generó solo porque por voluntad, es decir, porque una serie de hombres este, querían la libertad y separarse de España y ya. No, sino que esa sociedad colonial, la sociedad colonial, entró en crisis, ¿sí? Y producto de esa crisis se genera una ruptura que es la ruptura del nexo colonial, es decir, se genera la independencia. Es importante también ver, bueno, que la independencia no va a significar eh, un cambio histórico dentro de la continuidad de procesos, sino que la independencia se va a significar solo la separación política de Venezuela de España. No va a significar, bueno, que las cosas que estaban pasando, que entraron en crisis en la sociedad colonial, o sea, que esos problemas se resolvieran mágicamente, no. Más bien hay una continuidad de esos problemas de estos problemas de la sociedad implantada que, digamos, se desarrollaba en el territorio venezolano. Igual, bueno, estos son los elementos que nosotros vamos a introducir. Vamos a ver algunos elementos que nosotros ya vimos la clase pasada para colocarlos en contexto. ¿Sí? Así que lo primero que tenemos que ver es cuáles son las etapas de la crisis, o sea, cómo se desarrolla la crisis del modelo colonial y cuáles son las etapas de esa crisis. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que para el historiador Germán Carrera Dama, la crisis se va a dividir en 5 etapas. ¿Sí? La primera etapa va de 1795 a 1810, que nosotros podemos decir es la preparación de la crisis, es decir, allí se está gestando la crisis. En este proceso es donde se empieza a agudizar la crisis y un síntoma de que se está preparando la crisis son una serie de alzamientos contra la autoridad española. ¿Sí? Nosotros podemos poner en esta serie que se han llamado también algunos movimientos preindependentistas, nosotros podemos colocar en principio a la rebelión de Gualí España, la rebelión de José Leonardo Chirino, la llegada de Miranda a las costas venezolanas, y también podemos colocar a la conjura de los Mantuanes en 1808. Es decir, se están dando una serie de movimientos que van al menos contra el orden establecido. Algunos muchos más radicales, otros muchos más comedidos. Algunos llevadas por pardos o lideradas por pardos y otros lideradas más por el poder mantuano, ¿sí? Por el poder de los grandes cacao, por los blancos criollos. Cuando nosotros analizamos esta primera fase, que se llama la fase de preparación de la crisis, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que una gran cantidad de movimientos, por ejemplo, el movimiento de Miranda, el de Soledad Chirinos, el de Gualí España, no es bien visto por la élite caraqueña. Más bien la élite caraqueña reacciona a estos movimientos de forma reaccionaria, porque significaba para muchos, por ejemplo, el del movimiento Soledad Chirino significaba libertad para los esclavos, el de Gualí España significaba igualdad ante los pardos, el de Miranda significaba independencia política frente a la corona española, y todos estos elementos, al menos hasta 1808, el mantuanaje caraqueño reaccionaba negativamente frente a eso porque, digamos, trastocaba, debilitaba, ponía a temblar las bases con las cuales este mantuanaje caraqueño podía dominar, ¿sí? Ponía, por lo tanto, entredicho eh, las normas con las cuales la sociedad colonial venezolana se había mantenido. Entonces ya estas normas se empiezan a criticar a partir de 1795. Yo les quiero recordar o les quería hacer mención que a partir de 1795 el rey de España emite una ley que se llama la cédula de las gracias al sacar, que le va a permitir, igual lo vamos a ver un poco más adelante, que le va a permitir a los pardos poder tener ciertos privilegios
que hasta ese momento solo gozaban los mantuanos. Así que ya en esta etapa nosotros vamos a ver que es la etapa de preparación de la crisis. Luego vamos a ver de 1810 a 1812 el planteamiento de la crisis. Cuando estamos refiriendo al planteamiento de la crisis, nos estamos refiriendo ya que el 19 de abril de 1810 se crea la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, luego se declara la independencia y se decreta la Primera República, luego esta Primera República fracasa, como ustedes saben, pero bueno, hay un planteamiento esta crisis hacia dónde iba a llevar, hacia dónde le iban a perfilar, cómo iban a solucionar ese tema de la crisis, ¿sí? Ya estaba viendo, bueno, que el perfil y el planteamiento de la crisis va a ser hacia la ruptura del nexo colonial. Luego nos vamos a encontrar con la tercera etapa, que va del 15 al 18, que ya es una etapa de definición de los factores internos, es decir, va a una etapa fundamentalmente donde el mantuanaje caraqueño quiere liderar el proceso de independencia, porque hasta 1815 no lo lideraba claramente. Hasta 1815, tanto los pardos como los negros luchaban sus luchas propias por la libertad y por la igualdad. Porque recuerden que la independencia, si bien muchas veces nos las pinta como que fue una cosa de unidad nacional, que permitió que todos los sectores de la sociedad lucharan contra el imperio español, nosotros nos encontramos, bueno, que la historia nos dice otra cosa. Y la historia nos dice que no fue un proceso donde todas las castas sociales, donde los blancos, los indios y los negros fueron tomados de la mano. Más bien fue un proceso de inmensa rivalidad, porque mucha de la historia que nos cuenta dice que todo el mundo quería independencia. Y eso no fue cierto, al menos en la primera mitad de esa independencia, al menos hasta 1815, ¿sí? Si bien los blancos querían su independencia y querían libertad, esta independencia y esta libertad no era la misma que pedían los negros, ¿sí? Los negros pedían libertad de dejar de ser una mano de obra esclavizada. Los pardos perdían igualdad fundamentalmente. ¿Igualdad hacia dónde? Que querían tener los mismos privilegios que gozaban los blancos. Así que nosotros podemos ver que el discurso de igualdad, de independencia, de libertad, no era un discurso que se manejara de la misma manera en todos los estratos sociales. Cada estrato social estaba luchando por mejores condiciones de vida. Pero el mantuanaje caraqueño es importante ver que quería mantener, ¿verdad?, las cosas tal como habían sido. Es decir, el mantuanaje caraqueño era el factor que quería menos cambio social. Solo quería libertad para poder comerciar e independencia para poder tomar decisiones políticas que lo beneficiaran a ellos. Lo que nosotros tenemos a partir de 1802 la cuarta etapa, que va del 18 al 21, que es la ocupación militar extranjera en Venezuela, que se da producto de la guerra de independencia, y en 1800 y otro que va de 1821 a 1830, que se llama fase de la definición de la conciencia nacional. Esta fase de definición de la conciencia nacional empieza con la formación de la Gran Colombia. Si bien la creación de la Gran Colombia responde a una estrategia libertador militar para obtener más recursos, y no solo declarar la independencia de Venezuela, sino un proyecto mucho más grande, y él se vio obligado a un proyecto mucho más grande, porque el proyecto de la independencia era un proyecto sumamente costoso, y como es un proyecto sumamente costoso necesitas tener mucho dinero, necesitas tener muchos recursos, y en Venezuela esos recursos se van agotados. Por lo tanto tenías que expandir esa visión, tenías que expandir la estrategia para poder lograr la independencia del país. Entonces con la creación de la Gran Colombia, algunos sectores caraqueños y de algunas provincias de las que conformaban Venezuela, no habían participado y deliberado en la creación de la Gran Colombia, porque eran provincias, cuando se creó la Gran Colombia, estas eran provincias realistas. Así que digamos, las élites de estas provincias no habían podido participar porque no creían en el proyecto de la Gran Colombia. Cuando se empieza a crear la Gran Colombia y cuando definitivamente Venezuela logra derrotar al Imperio Español, estos factores realistas, godos antes, estaban pidiendo participación dentro de la Gran Colombia, una participación que no se daba, porque fundamentalmente el Congreso de la Gran Colombia estaba compuesto, por lo menos por la parte de Venezuela, por una parte profundamente liberal. Y estos factores que estaban pidiendo más participación eran unos factores profundamente conservadores.
Ahora nosotros también nos podemos dar cuenta que bueno, que la Gran Colombia tampoco respondió a los intereses de las castas sociales, es decir, no respondió a los intereses de los negros porque no le dio la libertad, no respondió a los intereses de los pardos porque no le dio la igualdad, y no respondió a los intereses de ciertos sectores del mantuanaje o de la élite caraqueña porque no mejoró sus condiciones para la toma de decisión política, es decir, por lo que ellos habían iniciado la independencia. Entonces, como la Gran Colombia no dio respuesta, se empezó a formar una conciencia nacional, lo que nosotros llamamos, empezamos a vernos como un territorio, como un país, o por lo menos una élite se empezó a ver así, lo que produjo luego que en 1828 el movimiento de la COSIA se tomara vida hasta que por fin se separó Venezuela de la Gran Colombia. Entonces nosotros nos encontramos estas etapas de la crisis, es decir, estas etapas, por lo menos digamos, aquí está hasta 1830, pero esto sigue, muchachos, sigue, porque la crisis de la sociedad colonial se va a extender en el tiempo. Es decir, la independencia que se produce ya a partir de 1821 con la batalla de Carabobo no va a detener la crisis de la sociedad colonial. Lo que va a hacer es que hay una ruptura dentro de esa crisis, ¿sí? Pero la crisis va a seguir y va a continuar. Ahora, esto es como términos que lo específico, ¿sí? Lo puntual. Ahora nosotros vamos a ir a un poco más a lo general para poder comprender cómo llegamos a cada una de estas etapas. ¿Sí? Primero nosotros nos vamos a encontrar con la crisis, que hay que entender la independencia como una crisis de la sociedad colonial, no como una ruptura histórica. Esto es lo que yo venía comentándole ya, que la independencia se tiene que entender como parte de un proceso dentro de una profunda crisis que vivía la sociedad colonial en ese momento. Es decir, y no se tiene que entender como una ruptura histórica. Cuando hablo de ruptura histórica me estoy refiriendo a que, por ejemplo, una ruptura histórica es que después de eso, después de un evento importante, todo lo que viene son cambios. Y lo que dice el autor, por ejemplo, Carrera Damas, no, dice que con la independencia no se generaron grandes cambios. Es decir, que no hubo gran cambio en la constitución de la sociedad política y económicamente en Venezuela y socialmente, que no hubo grandes cambios. Por lo tanto, la independencia significó solo, bueno, la independencia política de España, pero no significó grandes cambios para la sociedad venezolana. Lo segundo que nosotros tenemos que ver es que no se puede entender la independencia en Venezuela o la ruptura del orden colonial, la crisis del orden colonial, sino a nivel mundial. Él dice esto motivado, que dice que nosotros no podemos entender solo la independencia de Venezuela si no entendemos también otra serie de factores que estaban sucediendo en el mundo o que estaban sucediendo incluso en Hispanoamérica. Porque ustedes recordarán que, no, que la independencia de Venezuela, que la ruptura del nexo colonial venezolano no solo se genera en el territorio venezolano, sino también es un movimiento en todo el continente que produce que América o que gran parte de los países americanos generen, ¿verdad? Y se ganen su independencia. Él, como punto uno, pero también como punto dos dice que hay unos agotamientos, unos factores internos de plantación y también nosotros tenemos que ver cómo se está desarrollando la economía mundo en ese momento, ¿sí? Que en términos económicos las provincias coloniales del Nuevo Mundo en América no estaban respondiendo a ese modelo económico, a esa nueva dinámica económica. Este, Carrera Damas también nos va a decir, es importante ver esto, que la sociedad que se desarrolla en el territorio hoy venezolano es una sociedad implantada. Y es esa sociedad implantada la que vive una crisis. Y se preguntarán ustedes, profe, ¿qué es una sociedad implantada? Pues bien, ustedes saben que cuando los colonizadores llegaron al territorio hoy americano y hoy venezolano, este, no desarrollaron, no, lo que hicieron fue bueno, acabar con lo que había. ¿Sí? Fueron como, por lo menos en muchas regiones, no pasó en otras, como en el caso de México, etcétera. Por lo menos no pasó de forma tan rápida. Este, Era básicamente, bueno, traer una... ¿En qué consistió la colonización? En traer una serie de colonizadores, ¿verdad? Una serie de ciudadanos peninsulares para que se establecieran en el territorio y a partir de allí conformaran una sociedad. Es decir, la sociedad que se vio, que se formó a partir de la colonización española era una sociedad implantada. No era la misma sociedad que, no era la misma sociedad que había antes de la llegada de los españoles.
como ocurrió, por ejemplo, en otras colonizaciones, en otros dominios de territorio, por ejemplo, con el Imperio Romano, que el Imperio Romano, bueno, dominaba una sociedad, le ponía un gobernante y esa sociedad se seguía desarrollando tal y como venía haciendo. Bueno, en el caso venezolano no, en el caso venezolano y en el caso de buena parte de América, lo que hizo fue apartar, ¿verdad? Apartar en buena medida todas esas costumbres, todas estas formas de ver el mundo, todas estas formas de concebir, todas estas cosmovisiones de concebir la sociedad, de concebir lo político, de concebir lo económico, fueron apartadas y en su lugar fueron implantadas otras normas, otras cosmovisiones, otras formas de entender la vida y la realidad. Esto se llama una sociedad implantada. Esta sociedad implantada se desarrolla como en, en relación con la metrópoli, es decir, se desarrolla según el contexto. Primero fue la sociedad implantada que se desarrolló, porque estaba el contexto para que se desarrollara en Venezuela esa sociedad, ¿sí? Es decir, esa sociedad implantada dependió de su contexto, pero también dependió de la serie de normativos, estaban influenciadas por las series normativas, de legislaciones y de gobernanza desde la corona. Así que esa sociedad venezolana la sociedad colonial venezolana fue el desarrollo de un contexto histórico y de una relación externa con la metrópolis. En este proceso de implantación nosotros podemos ver que se desarrolló en dos vertientes, que luego estas dos vertientes están en crisis. La primera vertiente es la ocupación espacial. Yo les comentaba que la política de los Borbones a partir de 1700 se dedicó básicamente a, ¿cómo se llama? A estimular, ¿verdad? Una economía distinta. Es decir, antes los Borbones estaba la Casa de Asturias y la Casa de Asturias se dedicó fundamentalmente a una economía metalista, es decir, una economía de la extracción de metales preciosos como plata y oro, ¿ok? Esa es una primera etapa de la colonización. Y en esta segunda etapa, cuando asume la Casa Borbón, que es una casa francesa que viene a implementar una serie de cambios motivados por el absolutismo ilustrado, por el absolutismo que se desarrollaba en Francia, viene entonces a implementar una serie de cambios y el principal cambio, como yo les decía en la clase pasada, es que la economía pasa de esa economía extractivista de metales preciosos, pasa a una economía productiva y agraria con el objetivo de llevar más productos agrícolas hacia la metrópoli. Es decir, pasó de ser una economía que se fundamentaba básicamente en el oro y en la plata a ser una economía que se empezaba a fundamentar en la producción agrícola. Y yo les decía que Venezuela tuvo un importante papel en esta segunda etapa, producto de que Venezuela tenía grandes extensiones de tierras para poder cultivar. Cuestión que no tenía en la primera etapa, es decir, no teníamos grandes yacimientos de oro y yacimientos de plata como lo tenían en Perú o en México. Entonces, en esta segunda etapa, Venezuela empieza a tomar un papel al menos menos tímido, ¿no? Al menos un papel mucho más visible en la dinámica de la economía colonial. Y esa dinámica de la economía colonial, yo les comentaba que para esa etapa necesitaba, bueno, seguir ocupando territorio para poder expandir esa economía, para poder expandir esa nueva visión. Porque esa nueva visión se basaba fundamentalmente en hacer producir más, pero también cobrar más impuestos, para que el imperio español, para que la Casa de Borbón tuviese también más beneficio, pero también tuviese más controlada la colonia. Es decir, la política de los Borbón también se basaba en mayor control de la colonia, ¿sí? En delegar menos autoridad. Ahora, este proceso de ocupación se detiene en 1788, cuando el último pueblo se funda en Venezuela y ese pueblo es San Fernando de Apures, la que hoy es la capital del estado de Apures. En 1788 ese proceso, ¿verdad? Que es una característica fundamental de la colonización, se había detenido, ¿sí? Y había por lo tanto dejado de ocupar territorio y de dejar la huella humana en el territorio venezolano. Hay un historiador, José María Baral, que nos dice que Venezuela a finales del siglo XVIII que tiene su proceso de ocupación, pero también nos dice que si en 1840
algún evento natural hubiese arrasado Venezuela, lo único que hubiese quedado era el Castillo Araya, porque no había nada perdurable en el territorio venezolano. Es decir, nosotros también nos estamos dando cuenta que esa ocupación del territorio venezolano fue una ocupación, bueno, bastante tímida, pero también la infraestructura que se había hecho es una infraestructura muy endeble, muy débil, bueno, característica de una sociedad profundamente pobre como era la sociedad venezolana. Ahora, en ese proceso que era importante, se detuvo. El otro proceso, y como se detuvo ese proceso, es importante ver, bueno, que ya es síntoma de que la sociedad estaba entrando en una crisis, ¿sí? El otro proceso que se da en este proceso de la crisis es la estructura social. Tiene que ver con la estructura social. Y es que ya bueno, yo voy a leer lo que coloqué aquí. El mestizaje se convirtió en una mezcla entre castas. Ejemplo, la cédula de las gracias al sacar y agudización de los conflictos de casta. Lo que yo estoy tratando de decir aquí es que la sociedad colonial empieza a entrar en crisis por dos motivos. El primer motivo es un motivo horizontal, es un motivo espacial, si lo podemos ver aquí así, ¿no? Imaginemos, esta es la sociedad colonial, este circulito que está aquí, ¿verdad? Y esta sociedad empieza a entrar en crisis por dos motivos. El primer motivo es la ocupación espacial. Lo voy a señalar de color azul para que lo vemos. Este, que era un eje que sustentaba, ¿verdad? Que era una base que sustentaba la sociedad colonial, había estado en crisis porque dejaron de ocupar el territorio. Este es el eje horizontal. Empezaron de dejar de ocupar el territorio. Pero el otro eje, que es el segundo eje que también mantenía la sociedad colonial, que es este que está aquí, este rojito que está aquí, ¿verdad? Es la estructura social. Colocado aquí la E de estructura social. Esta estructura social también empezó a estar en crisis. Como ustedes saben, la sociedad colonial era una sociedad piramidal donde en la cúspide estaban los blancos, ¿verdad? Después estaban los pardos y después estaban los indios y por último los negros, ¿verdad? Que eran la mano de obra. Esta pirámide social que había mantenido durante mucho tiempo la estabilidad y la organicidad dentro de la sociedad colonial empezó a estar en crisis. ¿Y por qué empezó a estar en crisis? Porque las castas empezaron una lucha interna. Esta lucha interna fue principalmente la lucha de los pardos por tener mayores derechos y mayor igualdad, pero también fue la lucha de los negros por tener independencia. Muestra de ello fue la rebelión de José Leonardo Chirino, que era una rebelión de una serie de negros en Coros que estaba pidiendo libertad, ¿ves? Que estaba pidiendo libertad y estaban pidiendo dejar de ser una mano de obra esclava. Así que nosotros nos podemos ver que también en la cúspide de la sociedad también hay diferencia, y la diferencia de los blancos criollos con los blancos peninsulares. Sí, los blancos criollos estaban reclamando mayor control y mayor poder político porque tenían mayor poder económico, y los blancos peninsulares estaban reclamando mayor control también. Es decir, había una pugna de interés internamente en el grupo dominante había diferencia, pero también había diferencia de los pardos con los blancos y de los negros con los blancos. Es decir, la sociedad, ¿verdad?, estaba en conflicto. Estos dos elementos entonces que sustentaban la sociedad colonial empezaron a entrar en un profundo conflicto y generó lo que nosotros estamos hablando, que es la crisis de la sociedad colonial, la crisis de la sociedad implantada. Dejaron de ocupar territorio y un elemento fundamental, que era el elemento social, empezó también a estar en crisis. Es decir, ya la estructura social que había estado en Venezuela durante unos 300 años para esa época se empezaba a tambalear. Y con ese tambaleo, toda la sociedad empezaba a moverse. Y eso generó una crisis. Pero también, del lado del comercio, del lado de la producción, también empezó a generarse también un proceso de crisis. Primero fue la crisis de la fuerza de trabajo. ¿Por qué la crisis de la fuerza de trabajo? Porque, bueno, la mano de obra esclava estaba pidiendo libertad y constantemente, eh, digamos, se escapaba y formaba lo que se llamaba en Venezuela un cumbe, que era una sociedad, que era un espacio donde los negros estaban libres. Pero también nos podemos dar cuenta que ese modo de producción esclavo también dejaba de dar poco rendimiento, ¿sí? Porque no se producía tanto, ni se producía ni tanto, ni tan rápido, ni de tanta buena calidad. Y también nosotros nos encontramos que hay otra crisis que está relacionada con esta, es que empiezan a hacer una mano de obra libre. Es decir,
Otra vez vamos a dibujar aquí la pirámide, vamos a terminarla aquí. Ajá. En el medio ustedes se acuerdan que estaban los pardos, ¿verdad? Que es una gran masa de la sociedad que es libre. Y esa masa libre trabaja por un salario. Y para ese momento, para la sociedad venezolana, que parte, ¿verdad? Para los terratenientes venezolanos, no le cabía en su concepción del mundo que le tenían que pagar a alguien para trabajar, que le tenían que dar una jornada, un jornalero que trabajaba, le tenían que pagar, o bien con especies o con dinero. O sea, para los terratenientes venezolanos eso no cabía en su concepción del mundo, porque su concepción del mundo estaba basado en tener una mano de obra esclava. Incluso, yo les comentaba hace algunos años que estos pardos incluso preferían ser unos bandoleros, unos ladrones, unos delincuentes antes de trabajarle a los blancos criollos, porque las condiciones de trabajo que les ofrecían eran condiciones verdaderamente inhumanas. Con esto, muchachos, yo quiero hacer una síntesis de por qué la sociedad colonial entra en crisis. La sociedad colonial entra en crisis porque sus bases comienzan a tambalearse. Y sus bases son, en principio, la ocupación de territorio que empieza a tambalearse. Y lo segundo que empieza a tambalearse, muchachos, es la estructura social, la estructura de casta empieza a tambalearse. Estos factores, junto con el factor del comercio, que es este, este último que vamos a ver, este factor del comercio, cuando se juntan estos tres factores, nosotros nos podemos dar cuenta que la sociedad empieza a estar en crisis, pero no solo la sociedad colonial, sino toda, no solo la sociedad colonial venezolana, sino toda la sociedad colonial en América Latina. Aquí nosotros tenemos que en el comercio que la hacienda fracasa con su intento de tener plantaciones mucho más rentables, es decir, ya el modelo productivo, que es el modelo de la hacienda, era un modelo poco productivo y poco rentable. Tampoco rentable era que si por lo menos 2 cosechas se dañaban, ese modelo productivo fracasaba. Y por eso ese modelo productivo era tan dependiente de la iglesia y a la iglesia, digamos, tenía casi... habían grandes deudas con la iglesia, es decir, la iglesia dominaba ese sector productivo con las deudas que tenía. Ahora, también hay que ver que a partir de ese momento también se está desarrollando otro comercio, que es el comercio de contrabando, que es un comercio básicamente monopolizado por los holandeses y los ingleses, y hay una retención del libre comercio, es decir, libre comercio es bastante, no había libre comercio como nosotros lo conocemos hoy. Este, Esto generó en la sociedad colonial la incapacidad de desarrollar unos sectores económicos, ¿verdad? Unos verdaderos sectores económicos, y no estoy hablando aquí en la factura, en la producción, como por ejemplo, ya nosotros vimos el año pasado que ya para este momento Inglaterra estaba produciendo bienes manufacturados, pero tampoco puede desarrollar un comercio entre la colonia y entre las colonias de América Latina, ya que la, la política de los Borbones era tener un mayor control y que toda esta producción no se comerciara entre las provincias de América Latina, sino se comerciara únicamente con la metrópolis, con España. Entonces, producto de que la economía no se pudo seguir dinamizando, la economía venezolana no se podía seguir dinamizando, fue un factor también fundamental para generar lo que se conoce como la crisis de la sociedad colonial. Es decir, una crisis que está en una profunda crisis, que está en y cuando me refiero a crisis me refiero a inestabilidad, ¿sí? Es la inestabilidad que después en 1810, como lo vimos en la lámina de inicio, generó la independencia. Cuando nosotros veíamos el primer cuadro, nosotros también nos podemos dar cuenta que bueno, que habían varias etapas de esta crisis varias etapas de la crisis hasta 1830, ¿sí? Yo quiero recordar que nosotros luego pasamos por la creación de la Gran Colombia, luego nos separamos de la Gran Colombia, luego tuvimos el Congreso de Valencia, donde se creó la Constitución de Venezuela, y se empieza a crear y se crea Venezuela como nación, ¿sí? Y se crea una república. Esta república, bueno, también comienza como la primera, la segunda república, también comienza tambaleando porque recuerden que, por ejemplo, porque el sistema monárquico también era tan poderoso y tan fuerte, porque bueno, el rey existe y el rey está ahí. En cambio, cuando estamos hablando de república es una cosa abstracta, etérea, que no se entiende muy bien. Así que bueno, que la sociedad venezolana, a esta sociedad colonial venezolana, a esta sociedad implantada, no le fue tan fácil adoptar los términos de la república. Con esto yo me voy a despedir, les recomiendo que sean las lecturas que les dejé en el Classroom.
para que estén bien preparados para la próxima evaluación. Así que chao, cuídense.